Muchos saludos, queridos hermanos, a todos ustedes que están conectados en este taller bíblico de cómo llegar a ser un guerrero de Dios, ¿verdad? Decía un padre, amigo mío que conocía, que murió en santidad. Él decía que en estos tiempos necesitamos un corazón de mártir. Pero qué alegría compartir este taller bíblico de cómo llegar a ser un guerrero de Dios junto con Gustavo y Elena, a mi gran amigo cuyo cumpleaños, feliz cumpleaños, y el padre Valentín de Toledo. Bueno, hermanos queridos, para ir directo, la palabra de Dios um, nos dice muchas cosas sobre este tema, um, porque solamente un corazón enamorado puede enamorar a otros. Solamente un corazón, como dice Gustavo, convencido puede convencer. Y solamente un alma libre puede hacer libre a los demás. Y mientras tú y yo tenemos el temor a la muerte, el temor a sufrir para el evangelio, para la evangelización, el temor de tomar riesgos. Madre Teresa Calcuta decía que tenemos que, si queremos ver lo milagroso, tenemos que tomar riesgos. Y tomar riesgos significa perder el miedo, perder el temor. Y mientras tú y yo somos guiados por el miedo, guiados por el temor, somos limitados en, en cómo podemos llegar a ser esos guerreros de Dios libres, hijos de Dios Altísimo. Entonces quiero comenzar con la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 1, donde el autor nos habla un poco de esto, nos va a dar a saber que este temor viene del diablo, de que este temor es también un instrumento del diablo, que es una herramienta diabólica, el temor. Y por eso es que tantas veces Jesús decía, no tengan miedo, no tengan miedo. Y porque somos ovejas y ovejas tienden a tener miedo. Las ovejas en la verdad, los que son así de granja o no sé cómo se dice, pero ovejas que tienen su pastor, tienen mucho temor y a veces actúan por temor. Y la oveja libre es la oveja que está cerca del pastor. La oveja libre es la que está dentro del rebaño. La oveja libre es el que se siente protegido y amado por su pastor y por los de su comunidad. Lo mismo nosotros. Pero vamos a ver Hebreos 2:1, donde habla de dónde viene el miedo. Perdón, es Hebreos capítulo 2, versículo 15. En el versículo 15 dice lo siguiente. Bueno, vamos a conversar del 14. Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Entonces, 2 puntos. Número 1 dice, mediante su muerte. Entonces, Jesús dio su sangre y dio su vida, dice en el versículo 14, para reducir a la impotencia, o sea, reducir a nada. Reducir impotente significa no puede, no hay poder, no hay poder. Y Jesús dio su carne y su sangre para reducir a la impotencia mediante su muerte. Dio su vida en la cruz mediante esa muerte, ese ofrecimiento, ese sacrificio, su sangre y su carne para reducir a la impotencia. O sea, para que ya no tenga poder el diablo.
al decir que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Vino como el hombre fuerte a atar al diablo para reducir a impotencia las obras del diablo. Y el diablo, ¿cuál era su herramienta? ¿Cuál era la herramienta más aquí que menciona la palabra de Dios? Que hacía esclavo de nosotros, hacía y hace esclavo de las personas. Lo leo otra vez en el versículo 15. Esta muerte de Jesús ha venido a reducir a la impotencia al diablo y liberar, dice, versículo 15, liberar a los que por temor a la muerte, por temor, por temor, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud. Entonces, nosotros somos esclavos por el temor. Y esta es la herramienta de Satanás para reducir a los gloriosos hijos de Dios, a los seres humanos, a esclavos. Y es su herramienta el temor. El temor especialmente ¿a qué? A la muerte. El temor a sufrir. El temor a arriesgar. El temor a perder lo más valioso que tenemos, la vida. Y por ese temor, es como hay un dicho que dice, el hombre cobarde muere 1000 veces. El temer la muerte ya es un sufrimiento. Ya sufrimos por nada. Y el que tiene temor ya sufre por temer temor. Y el hombre cobarde muere 1000 muertes en la vida, mientras el hombre valiente muere una sola vez. Porque el hombre libre, el hombre que ya no teme la muerte, es un hombre libre y un hombre que ya no sufre, sino que vive para Dios, vive para los demás. Como dice San Pablo, el amor nos apremia. El amor es lo que nos mueve, la libertad de los hijos gloriosos de Dios. El amor es lo que nos mueve. Entonces, queridos hermanos, vemos en Hebreos 2, versículos 14 y 15, que es este temor que nos esclaviza, que no nos permite ser libres como hijos de Dios Altísimo. Entonces, vamos ahora a ver en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, vamos a ver el remedio, vamos a ver el antídoto. Ya lo hemos escuchado en Hebreos 2:14, que es la muerte de Jesús. Él dio su vida, su sangre y su carne. Y donde especialmente tenemos la carne y la sangre de Cristo, en la Eucaristía. El guerrero se alimenta con la Eucaristía, porque es a través del carne y la sangre, dice, que reduce a la impotencia al diablo. Entonces el que come el cuerpo y la sangre de Cristo reduce a la impotencia las obras del diablo en su vida, en su alma y en el pueblo de Dios. Porque lo que tú haces a ti mismo, lo bueno y lo malo, afecta a lo demás, porque somos un solo cuerpo. Entonces el que come y bebe la sangre de Cristo reduce Jesús en él, Jesús en ella, la impotencia al diablo y ese temor a la muerte. Si quieres perder el miedo, llénate de la Eucaristía, en adoración, en comer la sangre y el cuerpo de Cristo, en confesarse, para que esa sangre le purifique, como dice la palabra de Dios, fiel y justo es Él para perdonar y purificar. En 1 Juan 1:9, fiel es Él a perdonar y purificar. Entonces, ¿a través de qué? La sangre. Y en la confesión encuentra la muerte, el diablo, en nuestra alma. Se reduce a impotencia el diablo. Entonces, número uno, manera de ser guerrero de Dios, recibir los sacramentos que Cristo por su muerte nos alcanzó y nos da. En la confesión, en la Eucaristía, esa carne y esa sangre que reduce impotencia, el temor a la muerte, reduce impotencia las obras del diablo y al mismo diablo. Tenemos armas, hermanos.
no nos ha dejado huérfanos, Jesús. Y dice 1 Juan capítulo 4, versículo 18. No cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor. Otra vez repito, el amor pleno expulsa el temor. El amor pleno expulsa el temor. Bueno, vemos entonces, tenemos que admitir, yo tengo miedo. ¿Qué es lo que va a expulsar ese miedo? El amor pleno, dice la palabra de Dios. El amor pleno expulsa, y dice, el temor. Porque el temor implica castigo. Quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Quien teme no ha alcanzado la plenitud. Entonces tenemos una tarea, porque tenemos que decidir, ¿quiero ser esclavo o quiero ser libre? Quiero llegar a la plenitud del amor. Yo puedo mantenerme cómodo con mis miedos y mis miedos no me permiten salir, pero permanezco esclavo y no he llegado a la plenitud del amor. Y yo y cada uno de nosotros queremos llegar a la plenitud del amor. Y es por eso que Jesús dio su vida en la cruz, para que tú y yo no seamos ya esclavos, sino libres y gloriosos, hijos de Dios Altísimo. Como dice Romanos 8:21, los hijos gloriosos de Dios. Y el amor, entonces, retornamos al sacramento de la Eucaristía. En Juan 6, Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo permanezco en él y tiene vida, vida plena. Y ahí vemos entonces de que al comer su cuerpo y a tomar su sangre, ese amor que expulsa temor entra. Es como prender una luz. La luz expulsa la oscuridad. Y al meter en mí la Eucaristía y los sacramentos, estoy metiendo luz que expulsa la oscuridad. También dice Gálatas en capítulo 5, no sé si es 5 o 6, dice, creo que es 5, el que siembra en la carne cosecha corrupción, pero el que siembra en el espíritu, recibe vida plena y que eterna, everlasting life en inglés. Entonces, queridos hermanos, al estar llenándonos del Espíritu Santo a través de la alabanza, dice, el que siembra en el Espíritu cosecha vida. Entonces, si llegar a la plenitud del amor, ¿verdad? Expulsa todo temor. Entonces, llenándome del Espíritu Santo, se va expulsando el temor, se va expulsando los demonios y me voy llenando de luz, porque el que siembra en el Espíritu cosecha vida eterna, dice la palabra de Dios. Y entonces, al alabar a Dios todos los días, tener un tiempo de alabanza, durante el día reinvocar el Espíritu, como en Hechos 4, los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 2 capítulos después de Pentecostés, están otra vez pidiendo el Espíritu Santo, y todo Hechos de los Apóstoles es con el Espíritu Santo. En él movemos, en él existimos. Y los apóstoles en él movían y en él existían. Y dice Gálatas 5, retornando, si queremos vivir según el Espíritu, tenemos que caminar según el Espíritu. Entonces tenemos que constantemente, el caminar es paso a paso, enchufarnos nuevamente con el Espíritu Santo, invitar el Espíritu Santo. ¿Cómo es que María iba a dar a luz el Hijo de Dios? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo. Y después, ¿cómo es que los discípulos en Hechos 1 dice, van a ser mis testigos? Van a ser esos testigos que no tienen temor ni a la muerte. Incluso muchos de ustedes van a ser mártires. ¿Cómo lo van a hacer? Dice Hechos 1, versículo 8, dice, ahí lo comienza a decir Jesús, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, el amor expulsa el temor.
Y otra palabra para amor, el Espíritu Santo, que nos lleva a la plenitud de la vida de Cristo. Y es Jesús mismo que dice cómo van a ser mis testigos en Hechos 1:8 por el Espíritu. De esa manera serán mis testigos. Serán llenados del Espíritu para ser testigos míos. Entonces, queridos hermanos, tenemos una decisión que hacer, porque Dios dijo a los israelitas en Deuteronomio, les pongo delante muerte o vida, escojan ustedes. Podemos ser católicos muertos porque somos esclavos al temor, o podemos ser católicos vivos, con corazón de mártir, con corazón de los gloriosos hijos de Dios Altísimo. Si permitimos que el amor expulse todo temor de nuestro corazón. Y al ser llenado de ese amor, a ser llenado de esa luz, a ser llenado por la oración, por los sacramentos, entonces expulsa ese temor para poder salir. Y también es importante, lo último que quiero decir es Hebreos 12. En Hebreos 12, si van buscando sus palabras, ¿no? Hebreos 12, de 1 a 4, excelente. Pero Jesús, ahí lo vamos a leer. Jesús a los apóstoles también les va sacando el miedo, empujándolos a salir a evangelizar. Les manda, les hace salir de su zona de confort, ¿verdad? Y entonces ellos salen, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, en Lucas 10, él les manda, creo que eran 70, y quizás salen con miedo, pero ¿qué están haciendo? O confiando en la palabra de Jesús y obedeciendo la palabra de Jesús. Entonces, cuando tú y yo confiamos en la palabra y obedecemos la palabra que nos dice, vayan a todas las naciones a bautizarles, a predicarles, a enseñarles todo lo que yo les he enseñado, cuando Él les dice, serán mis testigos, cuando Él les dice, andan y comparte este amor con todos, si tú y yo confiamos, que porque Él dice en Mateo 28:18, Mateo 28:18, Él dice, toda autoridad se me ha dado y por eso yo les mando, porque toda la autoridad se me ha dado. Cuando tú y yo confiamos en eso, es como un pajarito que quizás tiene alas, pero nunca ha volado. ¿Qué hace la mamá? Lo empuja y comienza a volar. Se aprende a volar volando. Se aprende a nadar nadando. Se aprende a predicar predicando. Se aprende a ser guerreros de Dios siendo guerreros de Dios. Y aunque quizás herimos, aunque quizás caemos, pero así aprendemos. Y tenemos la confianza que Él tiene toda la autoridad. Y que dice Mateo 28:20, no solamente tiene toda la autoridad, pero en 20 dice, y estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, no solamente estamos saliendo con la autoridad de Jesús, pero también Él mismo está con nosotros. Entonces se aprende a nadar nadando, se aprende a hablar hablando, se aprende a predicar predicando, se aprende a dar testimonio dando testimonio. No como idiotas o no sin fundamento, sino porque Él nos ha ordenado, porque Él tiene toda la autoridad y porque Él está con nosotros. Y cuando tú y yo escuchamos y obedecemos la palabra de Dios, más que mis temores, entonces, hermanos, ahí en Lucas 10, ¿qué hacen los apóstoles? Que regresan ¿cómo? Con alegría. En Lucas 10 salieron quizás con temor, pero regresaron, dice la palabra de Dios claramente, con alegría. Con alegría regresaron. Hasta los demonios salían cuando invocábamos tu nombre. Entonces, queridos hermanos, al salir, al tomar ese paso, al tomar ese evangelizar, ser guerreros, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a experimentar el gozo del Señor. Y esto es lo que dice Hebreos 12 para terminar esta palabra en Hebreos 12, versículo 1, o no sé qué versículo vamos a ver. Ya, el versículo 12, versículo 2, capítulo 12, versículo 2, dice esto, fijos los ojos en Jesús. Entonces, fijo los ojos en Jesús para ser guerrero. 1, Él nos manda. Número 2, Él tiene toda la autoridad. Número 3, Él está con nosotros.
Fijos los ojos en Jesús. Jesús nos manda a salir, a compartir, a predicar, a compartir la palabra de Dios. Número 2, pero con su autoridad. Toda autoridad se me ha dado. Y número 3, Él está con nosotros. Yo estoy con ustedes. Soy su pastor. Estoy siempre contigo. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, ok, esta es la parte que quiero que escuchen, por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo. Por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo. Entonces, a tener en nuestra mente el gozo de que Él nos manda, que Él tiene la autoridad, que Él está con nosotros y además nos tiene un premio, una recompensa en el cielo. Fijos los ojos en Jesús y por el gozo que se nos promete y el gozo que se nos da, podamos también soportar la cruz, los sufrimientos, los riesgos sin miedo. ¿Y dónde está ahora Jesús? No está fregado, está bendecido, dice. Y está sentado ahora, ¿está? Y está sentado a la diestra del trono de Dios. Y Jesús dice lo mismo, creo que es Apocalipsis, no sé qué capítulo, que el que me sigue, yo también le hará un trono a mi lado, así como el Padre ha puesto un trono a su lado para mí. Y yo pondré para ustedes. Contemplemos estas cosas, guerreros de Dios. Contemplemos la gloria que se nos espera. Que gritemos de gozo por la gloria que se nos ha dado, que lo que tenemos y que se nos va a dar. Y hermanos queridos, de esa manera el temor será expulsado de nuestro corazón, de nuestra alma, y de esta manera también ya no seremos esclavos al temor, a la muerte y al diablo, sino que por la muerte y el cuerpo y la sangre de Cristo seremos liberados y el diablo reducido a la impotencia y el miedo reducido a la impotencia, para que, como dice Romanos 8:21, seamos esos hijos libres y gloriosos de Dios. Sigan con sus lindos temas. Bendiciones a ustedes, a Gustavo y a Padre Valentín. Un abrazo. Bendiciones, guerreros.